Bueno, estimados estudiantes, saludos en Cristo Jesús y bienvenidos a esta octava semana de estudios en este curso de Introducción al Antiguo Testamento. Y ya culminamos la semana pasada hablando acerca del gran profeta Isaías, y esta semana pues hacemos un comienzo con otro de los grandes y más conocidos profetas del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. Así que, sin perder mucho tiempo, entramos al mismo. Y bueno, sabemos que Jeremías es el profeta más conocido de todo el Tanaj. Jeremías nació en la comunidad de Anatot, al norte de Jerusalén, y provenía de la tribu de Leví, así que Jeremías se verá descendiente de la clase sacerdotal del pueblo. El padre de Jeremías se llamaba Hilcías. Él era un sacerdote muy conocido, y aparentemente Hilcías, como consecuencia de Jeremías, pues eran descendientes también del famoso sacerdote Abiatar, quien sirvió al rey David hasta que básicamente se abanderizó del lado de Adonías como heredero al trono, y básicamente pues Adonías tratar de usurpar el trono antes de que su hermano Salomón fuese coronado rey. Pues básicamente no solamente Abiatar, pero todos los que apoyaron a Adonías pues terminaron exilados. Así que termina en el exilio Abiatar y terminan justamente en la región de Anatot, que es donde pues, eventualmente pues, nace Hilcías y eventualmente nace Jeremías. Jeremías pues, vivió en el momento, digamos, más crucial de la historia del pueblo sureño de Judá. Jeremías tuvo, digamos, un ministerio de más o menos unos 40 años, así que fue un ministerio sumamente extenso, en el cual, por supuesto, él profetizó tanto a nobles y reyes como al pueblo plebeyo bajo un altísimo costo personal. La vida y ministerio de Jeremías es digamos, un paradigma de lo que debe de ser un verdadero ministerio profético. Se cree que durante los subsiguientes años a la muerte del famoso sacerdote Abiatar, pues la familia pues mantuvo encendida la llama del servicio a Dios y la tradición profética, a pesar de que algunos de los miembros de la familia pues atacaron eventualmente a Jeremías, especialmente por el hecho de que Jeremías apoyaba la adoración a Dios fuera del templo de Jerusalén. El llamado de Jeremías fue directo por Dios. Dios mismo le habla y llama a Jeremías, como lo vemos en Jeremías capítulo 1, verso 9. Mientras el profeta antecesor de Jeremías, quien fue el profeta Oseas, pasó muchas vergüenzas debido a su matrimonio con Gomer, Dios pues no le permite al joven Jeremías que obtenga una esposa como símbolo de la esterilidad espiritual del pueblo judío. Así que esta vida de celibato le costó a Jeremías muchos problemas, ya que en la cultura hebrea, por supuesto, la vida de soltero después de cierta edad es algo muy, muy raro. Jeremías, pues, por supuesto, confronta hostilidad en su familia, confronta hostilidad con sus compueblanos, y la población de Jerusalén, pues, no estaba muy contenta con Jeremías tampoco. Los sacerdotes del templo no les gustaba cuando Jeremías llegaba por allí. Así que el rechazo al profeta de Dios fue tal que en cierta ocasión tuvo que ser protegido por Ahikam, un miembro de la nobleza, porque inclusive vieron personas que intentaron pues hacerle daño al profeta Jeremías. Jeremías fue azotado, Jeremías estuvo encarcelado con sus pies en un cepo, fue echado en una cisterna fría y llena de lodo. También tanto Jeremías como su asistente Baruch fueron perseguidos por el rey Joacim. Así que vemos
un ministerio de una persona que hablaba la palabra de Dios, pero a la misma vez fue una persona muy, muy perseguida, muy sufrida por causa del evangelio. También Jeremías tiene que enfrentar a una manada de falsos profetas quienes en forma profesional contradecían el verdadero mensaje de Dios, trayendo consigo gran confusión a un pueblo perdido espiritualmente. Por ejemplo, uno de esos falsos profetas muy conocidos era el profeta Ananías, en el cual pues estaban ellos en esa discusión de si iban a ser vencidos por los babilonios o no. Y por claro, Jeremías profetizó de que iban a ser derrotados, de que Jerusalén iba a caer, y aparece este personaje llamado Ananías, se pone un casco con cuernos, parecido a los que usan los vikingos, y fue con estos cuernos y básicamente golpeó al profeta Jeremías, diciendo, de esta manera es como Dios va a golpear a los babilonios. Pero bueno, al final del día la palabra dada por Dios al profeta Jeremías fue la que prevaleció. Jeremías luchó con Dios, ya que para él era pues vital hablar el verdadero mensaje de Dios. Y también pues su franqueza le permite admitir que su ministerio es uno muy difícil, el cual pues no traía buenas noticias. Y a pesar de que en varias ocasiones pues trata de renunciar a su ministerio, vemos que el fuego de la palabra de Dios estaba en su interior a tal grado que nuevamente pues tenía que nuevamente salir y profetizar. El profeta Jeremías pues detestaba la conducta de quienes vivían en pecado. Sus arengas en contra de quienes vivían en idolatría, los abusos a las clases pobres, los falsos profetas, son algunos de estos ejemplos. Esto era así, ya que pues, él tenía un conocimiento muy profundo de la justicia de Dios. A la misma vez, pues de ser un profeta de juicio, Jeremías era un hombre que amaba profundamente a su pueblo, y al ver a sus compatriotas seguir viviendo en pecado, a pesar del mensaje de advertencia, todo esto pues hería su corazón. El profeta Jeremías pues no solamente era fiel a Dios, pero también era muy fiel a sus amigos cercanos, entre ellos Baruch, quien fue su fiel ayudante, al príncipe Ahikam y aún con el rey Sedequías. Y a pesar de que todas las profecías de destrucción y juicio en contra del reino sureño de Judá, que fueron expresadas por este profeta, pues Jeremías fue siempre un eterno optimista acerca del fin y el destino del pueblo de Dios y de la monarquía davídica. Como profeta, Jeremías siempre hablaba de la esperanza final para el pueblo de Israel. Parte del libro de Jeremías fue escrito durante el reinado de Joacim, cerca del año 605 a.C. Los primeros 25 capítulos de este libro son en gran parte un resumen de la vida de Jeremías y una serie de profecías en contra de la monarquía debido a la corrupción moral y espiritual. Copia de este rollo pues fue enviado al rey Joacim, quien el rey en medio de su ira y su rechazo pues quema el rollo. Es entonces que el profeta se da la tarea de escribir nuevamente, esta vez en una forma mucho más extensa. Y a pesar de que los primeros capítulos fueron escritos en prosa y poesía, vemos que desde el capítulo 26 hasta el capítulo 52 su escrito fue totalmente en prosa. Algunos eruditos bíblicos pues niegan la autoría de algunas partes del libro de Jeremías. Ellos aluden de que Baruch añadió dichas secciones. No obstante, pues, no hay evidencia de tal cosa hasta el día de hoy y es solamente mera especulación. Otro detalle que presenta un desafío para los estudiosos bíblicos acerca de este libro de Jeremías es el hecho de que el libro carece de un orden cronológico coherente, pero eso ya nosotros lo hablamos en pasadas clases en las cuales los autores del Tanaj no estaban enfocados
en la historia, por lo que no la hicieron en forma cronológica, sino de lo que estaban ellos enfocados era en escribir la palabra profética de Dios. Eso era para ellos lo que tenía gran importancia. Debido a eso, pues nosotros hoy día, quienes somos historiadores, quienes nos gusta tener cronología de eventos, pues lamentablemente pues carecemos de ella, particularmente en el libro de Jeremías es sumamente evidente. Uno de los detalles más interesantes del libro de Jeremías es cuando Dios le ordena a que compre la propiedad de su pariente con el fin de demostrar el plan final de Dios para con su pueblo. Es decir, Dios traerá a su pueblo de regreso del cautiverio a su tierra. Y una vez más vemos aquí ciertos elementos que son importantísimos en cuanto a escatología, porque no es que solamente Dios va a traerlos luego del cautiverio de Babilonia, pero también luego de que Israel fuese esparcido por toda la tierra, en un momento dado regresarían nuevamente a Israel, a su tierra. Y vemos que a partir del año 1948 eso ocurre, Israel se convierte en nación y hasta el día de hoy son miles de personas quienes están haciendo aliyá o su regreso a Israel. Cumpliéndose nuevamente la palabra profética de Jeremías. Ahora bien, una vez la ciudad de Jerusalén es destruida por el ejército del rey Nabucodonosor, pueblo babilonio, pues Gelalías es nombrado como gobernador de lo que quedaba allí o de ese territorio de Israel. Pero un grupo de líderes nacionalistas bajo el mando de un personaje que se llamaba Johanán asesinan al gobernador y planean huir a Egipto. Jeremías les insta a que se queden, a que traten de reconstruir la ciudad, pero ellos no lo escuchan. Al contrario, ellos lo que hacen es que toman a Jeremías como prisionero y lo secuestran camino a Egipto. Y Jeremías, pues, tristemente, pues muere en Egipto. No obstante, antes de morir, él recibe noticias de que el rey Joacim es liberado de su cautiverio y es tratado como monarca por parte del rey de Babilonia. Y esto llena su corazón de esperanza de que el cumplimiento del retorno del pueblo a Jerusalén ocurriría a pesar de que él no lo vería con sus ojos. Y bueno, la contribución teológica de Jeremías es sumamente importante al destacar los temas de la soberanía de Dios en la historia, la restauración final del pueblo judío conectada con un nuevo pacto, el cual, pues las palabras del mismo estarían escritas en los corazones del pueblo y la fe personal en un Dios que les ayudaría en medio de sus pruebas e insistiría en hablar su mensaje. Así que el profeta Jeremías ha hecho una increíble contribución, no solamente en sus escritos, en términos de lo que es la palabra profética de aquel entonces que fue cumplida con la destrucción final de la ciudad de Jerusalén por el ejército de Babilonia, pero también su restauración, su regreso. Luego de 70 años regresan y reconstruyen la ciudad de Jerusalén. Pero no solamente eso, Jeremías va más allá hablando acerca del plan escatológico de Dios con su pueblo. Bueno, ya culminando nosotros lo que es el profeta Jeremías, vamos al próximo profeta, del cual pues no tenemos mucho que hablar porque es un profeta que hay muy poco que se ha podido descubrir acerca de él, es el profeta Sofonías. Sofonías pues tiene su ministerio entre los periodos proféticos de Isaías y de Jeremías. De hecho, Sofonías rompe el silencio profético de casi 50 años en el reino sureño de Judá, en medio de un mar de adoración a los dioses Baal Melkar, adoración al sol, adoración a la luna, adoración a las estrellas y a la adoración amonita llamada Milcom.
Sofonías comienza su ministerio durante el reinado del corrupto y malvado rey Manasés. También parte del ministerio de Sofonías ocurre durante el reinado de Joás, justo durante el comienzo del ministerio del profeta Jeremías. Así que Sofonías dedica su ministerio a señalar la apatía social e idolatría del pueblo judío, en adición a los terribles pecados que Manasés cometía día tras día, indicando la inminencia del juicio divino seguido por la liberación divina una vez el pueblo volviese al Señor, ya que el propósito del juicio de Dios era correctivo. Así que Sofonías toma el tema del profeta Amós acerca del día del Señor, dándole al pueblo detalles de lo nefasto que sería el día del Señor. Bien, y ya entonces ahora vamos a entrar a otro profeta que escribe muy cortamente, pero que causó un gran impacto en la vida del pueblo judío. Y me refiero al profeta Joel. Joel, conocido también como Joel ben Petuel. No tenemos realmente muchos detalles genealógicos acerca de Joel, tal y como ocurre con el profeta Sofonías, excepto que el nombre de su padre era Petuel. Sin embargo, el texto sugiere que Joel era residente de la ciudad de Jerusalén. Se cree que este libro de Joel fue escrito entre los años 835 y 796 a.C., durante el comienzo del reinado de Joás. No obstante, algunos eruditos bíblicos lo colocan como parte del periodo post-exílico, cerca del año 609 al año 600 a.C. Pese a eso, este libro, podemos apreciar afinidades con los escritos de Sofonías y de Jeremías. El libro de Joel, comienza con un elemento litúrgico, con llamados al lamento, con una invitación al arrepentimiento y con un llamado a congregarse en el templo. También se ve una respuesta divina que promete salvación. Sin embargo, al movernos a las profecías de las invasiones de ejércitos extranjeros, vemos muchas interpretaciones alegóricas a lo mismo. De hecho, las mismas son vistas como figuras importantes a la hora de describir lo que se conoce en el ámbito profético del Antiguo Testamento como el día del Señor. El profeta dice que la única salida al día del Señor es el arrepentimiento. Y como respuesta a ese arrepentimiento, el Espíritu de Dios descendería sobre toda carne, tal y como más tarde Pedro lo describe. Así que creo que, de hecho, Pedro, cuando ocurre el día de Pentecostés, en el aposento alto, y lenguas de fuego son repartidas entre todos los que se encontraban en el grupo, y la gente pensaban que era lo que estaba ocurriendo, porque eran personas que estaban hablando en diferentes idiomas, y mucha gente de la que estaba en Jerusalén estaban entendiendo en diferentes idiomas las expresiones de maravillas al Señor. Sin embargo, entonces, cuando le toca a Pedro hablar acerca del contexto de lo que estaba ocurriendo, Pedro regresa entonces al profeta Joel, cuando dice que en aquellos últimos días descenderá el Espíritu de Dios sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos tendrán sueños, etcétera, etcétera. Y bueno, el apóstol Pedro dice, hoy se ha cumplido esa palabra, y ciertamente esa palabra ha tenido un cumplimiento hasta el día de hoy, en el cual continuamos viendo el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, porque el derramamiento del Espíritu Santo que comenzó el día de Pentecostés continúa en medio nuestro hasta el día de hoy. Bueno, de ahí pasamos a Nahum. El profeta Nahum significa el nombre consolado por el Señor, y su ministerio estaba en acción ya para el año 615 a.C. Este profeta fue utilizado grandemente por el Señor
para profetizar la caída de Egipto y de Asiria. Y pudiéramos decir con certeza que si Jonás hubiese escuchado las profecías de Nahum, su corazón se hubiera llenado de mucho gozo. Nahum tiene pocos amigos o compañeros de ministerio. Su estilo de escritura es extremadamente gráfico y dramático, en la cual pues se utilizan muchas metáforas y muchas símiles. Así que es interesante destacar el hecho de que el ministerio de Nahum es exclusivamente pues dedicado a los pueblos enemigos de Judá, lo cual pues entonces levanta preguntas en cuanto a por qué no predica en contra de los pecados cometidos por su propio pueblo. Pero eso es una pregunta pues que le haremos a Nahum cuando nos encontremos con él en el cielo. Así que pasamos al próximo profeta, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc es otro de estos personajes bíblicos que desconocemos acerca de su procedencia. Sin embargo, algunos expertos bíblicos ubican a Habacuc a finales del siglo VII a.C., lo que en ese caso sería un profeta contemporáneo a Sofonías, Jeremías, Nahum o aún el mismo Joel. Al igual que Ageo y Zacarías, el profeta Habacuc es llamado por Dios al servicio de la profecía. Es decir, no era un profeta profesional graduado con una maestría del seminario o de la Facultad Teológica de los Profetas, pero pese a todo eso, pues Habacuc era un buen teólogo, porque no había estudiado, no quiere decir que él era un estudiante autodidáctico, por lo cual se había convertido en un gran teólogo. Y la pregunta central que vemos a lo largo de sus escritos era cómo un Dios justo se abstiene de hacer justicia. Y eso es sumamente interesante porque justamente hoy día tenemos mucha gente en esta sociedad postmoderna quienes dicen, bueno, como un Dios que dice que es justo permite que haya hambruna en algunos países, permite que haya muerte en otros lugares, permite que haya una pandemia de coronavirus que mate a miles de personas y que contamine a otras millones de más personas alrededor del mundo y todo ese tipo de cosas. Así que todas esas interrogantes están aquí y esas interrogantes pues no son nuevas porque vemos que el profeta Habacuc invierte su escrito justamente a este tema. ¿Cómo un Dios justo se abstiene de hacer justicia? Así que gran parte de lo escrito por Habacuc no es en relación al pecado del pueblo, pero más bien el por qué Dios todavía no ha enviado juicio al pueblo. Es decir, Habacuc se queja de la justicia de Dios. Y por supuesto Dios pues no se queda callado. Establece entonces una conversación con Habacuc, la cual tenía como propósito no solamente responder al profeta, pero hablarle al resto del pueblo. Yo creo que dentro del contexto del siglo XXI, si algún libro del Tanaj es sumamente importante que leamos, porque nos va a traer respuestas a muchas de nuestras interrogantes en cuanto a la justicia de Dios en estos días, pues el libro de Habacuc es uno de ellos. Así que dentro de ese proceso profético, Habacuc pues, le echa una mirada a la historia del pueblo judío desde el Éxodo, trascendiendo hasta el día del Señor. Y Habacuc nos enseña a estar contento en toda circunstancia. Los famosos versos que nos dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Adonai, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai el Señor es mi fortaleza, el cual pone mis pies como los de ciervas, y me hará andar sobre mis alturas. Y eso usted lo puede encontrar en Habacuc, capítulo 3, versos del 17 al 19. Así que ante la gran interrogante que tenía Habacuc referente al futuro de los justos en medio de un juicio tan terrible como el que vendría, Dios promete que en medio de la destrucción y el juicio guardaría a su remanente. De hecho, esta promesa se convierte en la base para la doctrina paulina
de la justificación por la fe, como vemos nosotros en Gálatas, capítulo 3, verso 11. Ya entonces pasamos del profeta Habacuc al profeta Abdías. Y el profeta Abdías, el libro de este profeta es, digamos, el libro más corto del canon del Antiguo Testamento. De hecho, no tenemos mucha información acerca del profeta Abdías, cuándo exactamente profetizó y cuál fue el motivo exacto por el cual su ministerio surgió. Se cree que este profeta era natural de Judá, a pesar de que la tradición judía lo pone como mayordomo del rey Acab. Otros lo ponen como un militar, como un capitán del ejército del rey Ocosías. A pesar de que esto último es ampliamente rechazado por expertos. Bueno, con todo y esto, este libro es parte del canon judío y del canon cristiano de las Escrituras. Abdías tiene como prioridad en su ministerio profético proclamar el juicio de Dios contra el reino de Edom o contra los descendientes de Esaú. En estos 21 versos que tenemos registrados de Abdías, pues vemos una serie de profecías contra Edom debido a su enemistad y crueldad con su hermano Judá. Recordemos que Esaú era hermano de Jacob, hijos de Isaac, nietos de Abraham. Así que los edomitas eran hermanos de los judíos. Sin embargo, Edom trató muy mal y con mucha crueldad a Judá. Y también nos habla de que, pues, aparte de que vendría juicio sobre Edom, habla del día del Señor y de juicio que vendría como parte del día del Señor a otras naciones, liberando a Judá y estableciendo el reino de Adonai. Así que cuando nosotros vemos a Abdías, podemos también darnos de cuenta de que hay una palabra profética paralela que da el profeta Jeremías. Si usted va a Jeremías capítulo 49, versos del 7 al 22, podemos ver ahí una palabra profética de igual manera, lo cual indica que Abdías era un profeta muy respetado y tenido en alta estima por sus compañeros profetas. Esta profecía pues se cumple al ser invadidos Edom por el ejército de Babilonia y luego, por supuesto, la invasión de los nabateos, la cual básicamente los nabateos eliminan al pueblo edomita. Y es hoy día en lo que hoy se conoce como Jordania, que vive los descendientes directos de los nabateos. En cuanto al día del Señor, pues Abdías indica que Adonai es un Dios que demanda justicia. También indica que el gran Dios de Israel, Elohim, es el Dios no solamente de Israel, sino es el Dios de todas las naciones de la tierra. Esto es sumamente importante, ya que tenemos en esta sección pues una demostración de ese carácter misiológico de Dios con los pueblos, mucho más allá del pueblo hebreo. Dios quería que el pueblo de Israel fuese la voz al resto de las naciones de la tierra y que Dios, desde los tiempos de los escritos del Tanaj, tenía esa intención y la está cumpliendo hoy a través de nosotros, su iglesia, que hemos sido injertados al pueblo de Israel y somos parte ahora del pueblo de Dios. Ahora bien, ya concluyendo nosotros el profeta Abdías, entramos en el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel pues era hijo de un personaje que se llamaba Buzi, quien era de la tribu de Leví. Así que Ezequiel pues era descendiente de la casta sacerdotal. A pesar de haber nacido en Jerusalén, fue llevado cautivo a Babilonia cuando tenía alrededor de unos 25 años de edad. 5 años más tarde, a eso de la edad de 30 años, es llamado por el Señor como profeta. Por lo que es en Babilonia donde Ezequiel desarrolla su ministerio. Y esto hace del profeta Ezequiel pues un profeta exílico. El primero de ellos, ministrando por unos 23 años. Este periodo fue
totalmente durante la dominación babilónica. Ezequiel era un hombre casado, pero la muerte toca las puertas de su hogar y su amada esposa fallece como símbolo de la condición del pueblo judío. Y la forma en la cual pues, Dios se revelaba a Ezequiel era mediante momentos en el cual pues, él caía en un trance y obtenía una revelación. Debido a esto, pues algunos eruditos han tildado al profeta Ezequiel de haber sido un neurótico, un psicótico, un esquizofrénico, porque la verdad es que era un tío bien raro. Pero Ezequiel, el sacerdote, profeta, predicador y el personaje al cual hoy día se denomina como lo que es el padre del judaísmo moderno. Así que eso es sumamente interesante e importantísimo. Una de las razones por las que Ezequiel, Daniel y otros profetas pudieron ejercer ministerios proféticos en tiempos de exilio y cautividad fue debido a que los babilonios y luego los medo-persas pues respetaban la identidad cultural y religiosa de los pueblos conquistados. Esto fue una puerta abierta para que entonces el ministerio de Ezequiel floreciese pese a las circunstancias difíciles de ese momento histórico. Y bueno, cuando hablamos nosotros de la canonicidad de este libro, bueno, pues fue controversial como fue todo el ministerio de Ezequiel, debido a que en sus primeros capítulos hay pues aparentes discrepancias con el libro de la ley, con la Torá. De hecho, el rabino Moshe Reis dice que en el canon judío pues no existe un libro más extraño que el libro del profeta Ezequiel. Esto es cierto, pues, ya que nosotros pues, no vemos en ninguna otra parte del Antiguo Testamento a un profeta estar, digamos, paralizado, sin moverse ni hablar por una semana, después de haber tenido una visión. Tampoco pues, el que coma rollos, o que comiera excremento, o que se cortase su barba y cabello con una espada, o que hubiera sido transportado pues de un lugar a otro en el espíritu. Todas esas cosas son para nosotros cosas muy extrañas. Pero Ezequiel pues fue Ezequiel. Ezequiel pues dice que Dios le dio al pueblo una ley sabiendo de antemano que no podría cumplirla. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 20, verso 25. También a lo largo de sus escritos utiliza metáforas sexuales. Y por tal motivo, por muchos siglos, los judíos no podían leer este libro hasta cumplir la edad de 30 años. Sin embargo, el pasaje pues, más conocido por los cristianos es el de la visión del valle de los huesos secos, la cual vemos en Ezequiel capítulo 37. Y finalmente, bueno, luego de que Jeremías pues, envía una carta profética al pueblo en exilio, Ezequiel comienza a profetizar denunciando el pecado del pueblo de Judá. Estas profecías en muchas instancias fueron acompañadas por ejemplos. En el capítulo 4 tenemos la historia en la cual Dios pues, le ordena que cocine un pan mezclado con su propio excremento y que se lo coma frente a sus vecinos como ejemplo del pan inmundo que el pueblo de Judá comería, el pan a causa de su pecado. Es importante destacar el hecho de que es Ezequiel quien habla tanto como Daniel acerca de profecías escatológicas. Ejemplo de esto lo tenemos con la profecía de Gog y Magog, en Ezequiel capítulo 38. También el retorno final de la gloria de Dios al templo, como lo vemos en Ezequiel capítulo 40. De hecho, Juan utiliza en el libro de Apocalipsis cosas que fueron extraídas del libro de Ezequiel. Y bueno, Ezequiel utiliza muchísimas alegorías para expresar sus mensajes. Esto ha causado también confusión en muchos estudiosos del libro, ya que es en algunos momentos difícil de poder separar lo alegórico de las experiencias místicas que el profeta pues, experimentaba. Entre los relatos escritos por Ezequiel, pues uno de los más llamativos es el de la batalla en el cielo entre Dios y Lucifer. Ezequiel capítulo 28, versos del 1 al 19, tiene registrado eso. También el hecho de que es Ezequiel quien rompe con la teología que enseñaba acerca de las maldiciones ancestrales, lo cual contradice
el segundo mandamiento del Decálogo. Compare Éxodo capítulo 20, con verso 5, con Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, y Ezequiel capítulo 18. Y claro, al final del día, eso es un asunto de interpretación, no de contradicción. Una de las expresiones que resaltan en el libro de Ezequiel es referente a este término de el Hijo del Hombre. Dicha expresión es vista unas 90 veces a lo largo del libro de Ezequiel. Otra expresión, y sabemos que el término Hijo del Hombre pues, eventualmente es usado por Jesús. Otra expresión utilizada por Ezequiel es el término príncipe de Tiro. Y lo vemos en Ezequiel capítulo 28. Este término es para describir a Satanás. Isaías también utiliza un término parecido en el capítulo 14 de su libro al describir a Satanás o el adversario como príncipe de Babilonia. Y bueno, Ezequiel habla acerca de la edad post-exílica en la que el culto en el templo sería restablecido. También nos habla acerca de la época mesiánica en la cual el templo será reconstruido y los sacrificios restablecidos. Para los judíos en el día de hoy, esta palabra profética de Ezequiel está por cumplirse y ellos le dan un valor importantísimo, de que ellos están esperando el Mashiach, el Mesías, basados en la interpretación que ellos le dan a estas palabras proféticas, y que el templo de Jerusalén nuevamente será edificado. Así que debido a eso es que este libro de Ezequiel tiene un valor importantísimo en el canon hebraico. Bueno, familia, hasta aquí hemos llegado con esta octava lección y espero en el Señor que usted pueda prestar atención particularmente a lo último que hemos estado hablando, que se usted pueda profundizar un poco en la vida y el ministerio y los escritos de Ezequiel. Creo que será de gran bendición a su vida, y de estas cosas también en profundidad hablamos en un curso de teología del Antiguo Testamento. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos la próxima semana.